Muy buenos días a todos ustedes, a los que se encuentran ahí siguiendo estos videos y tienen el privilegio de poder escuchar estas enseñanzas, luz para revelación a las naciones, a los gentiles y a los extranjeros. Eh, y damos gracias a nuestro Padre por este grande y glorioso privilegio. Bueno, hemos venido grabando. Ayer hice una grabación en cuanto a conociendo la verdad por medio de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Y vamos a seguir en este tema para seguir ampliando, seguir conociendo, entendiendo y comprendiendo. Para todos aquellos que, que participan del conocimiento de la verdad, que han nacido de nuevo, que han cavado y ahondado, ¿no es cierto?, y puesto el fundamento sobre la roca, sobre la sepultura de nuestro Melech, todos los que obedecieron y, y tomaron la determinación de ser un discípulo de nuestro Melech, y ha renunciado y se ha negado, y ha renunciado a toda su vida, y se ha sepultado y ha sido resucitado por medio de nuestro Padre a través de la obra de nuestro Melech en el sacrificio. Cuando el siervo de nuestro Padre, el apóstol Pablo, cuando dice todos los que están en Mashiach Yahshua, está hablando el Ruach sobre todos los que han sido sepultados, todos los que se han negado, porque todos los que están plantados en Mashiach Yahshua, estos son hijos, ¿vio? Estos son hijos. Por eso cuando uno lee aquí los escritos del apóstol y nosotros podemos revisarlo, cuando habla del capítulo 7 y se inicia el 8, él está en el capítulo 7 distinguiendo por medio del Ruach un personaje que hay en él. Y este personaje se llama la ley del pecado y de la muerte. Veo un personaje que está en mí, que me gobierna y me lleva siempre a hacer lo que yo no quiero. Y en el capítulo 8 parte diciendo así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, que ya ha sido quitado el condenado. ¿Qué se está refiriendo aquí el escritor? Ya ninguna condenación, porque tú ya moriste a este mundo, como lo dice en el capítulo 6, y eso tenemos que ir conociendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿vio? El que ha muerto, ¿no es cierto?, está la vida del Mashiach Yahshua, porque fue a ser sepultado. Él se negó a este mundo y ha resucitado para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre a través de la conducción de su Ruach. Por eso, dice, vuelvo a decir acá, voy a volver al 8. Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme los que son gobernados por el Ruach. Y aquí lo está diciendo, una vida nueva. No a través, ¿no es cierto?, como muchos, ¿no es cierto?, participan en contextos metodológicos, congregacionales, basado, ¿no es cierto?, en una vida humana, en una vida, ¿no es cierto?, que todavía él no ha sido ni sepultado y no conoce. Y hablan, ¿no es cierto?, que son partícipes y no entienden, no conocen, no conocen. Tienen una actividad con fines de lucro. Entonces, nosotros vamos a haber dicho esto, lo que está hablando el apóstol cuando dice, todos los que están en Mashiach Yahshua son todos los nacidos de nuevo, todos los que han sido sepultados, se han negado a este mundo y han resucitado para la obediencia de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, y conducidos y gobernados por el Ruach, porque los que son gobernados por el Ruach, estos son hijos.
y los distingue. Entonces, nuestro Meles habla ahí en Lucas capítulo 6 del versículo 46, yo voy a indicar quién es. Yo les voy a decir, aquel que viene a mí, oye mis palabras y desea ser mi discípulo, es aquel que al edificar una nueva obra cavó y ahondó y sepultó su obra antigua por medio del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Y eso tenemos que conocerlo. Habla ahí en Hebreos capítulo 6, el arrepentimiento de obras muertas, como lo habla, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, el apóstol, en el capítulo 25 o 26, el arrepentimiento de obras muertas, de la obediencia al mensaje para salvación, del sacrificio de tu sepultura que te niegas y renuncias a todo y vas y sepultas tu vida juntamente con nuestro Melech y resucitas juntamente con él para andar en la novedad de vida por causa del juicio eterno. Entonces, todos los que hacen esto, y nuestro Melech lo identifica. Yo les voy a decir nuestro Melech quién es, a quién, y lo está identificando. Entonces nosotros tenemos que ir observando, conociendo por medio del Ruach, porque Él nos va a enseñar conforme a la Torá, no conforme a metodologías ni pensamientos humanistas, que pueden sonar a lo mejor muy bonito, pero no tienen ninguna efectividad, porque hay que nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, en el libro anterior, cuando estábamos nosotros, ¿no es cierto?, leyendo sobre el libro de Hebreos, y antes de leer el libro de Hebreos, quiero leer, porque mencioné el libro Los Hechos, es bueno que lo podamos leer. Habla sobre el relato de la conversión del apóstol. Entonces dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba a la luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Rabí? Y nuestro Meles dijo, yo soy Yahshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de la doctrina, librándote de la doctrina farisea, de la ley talmúdica, fuera, y de los gentiles, porque él tenía un concepto también extremista para con los gentiles, a quienes ahora te envío, para que les abra sus ojos, para dar, ¿no es cierto?, la proclamación del reino de los cielos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del enemigo al reino de los cielos, para que reciban mediante la obediencia que es en el mensaje el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, ¿no es cierto?, a esto, no fui desobediente, sino que me sujeté a las instrucciones, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen, una decisión, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? La obediencia a lo que tú oíste y empezaste a hacer. Son las obras dignas del arrepentimiento. Ya. Y aquí en Hebreos 12, perdón, en Hebreos capítulo 6, menciona, ¿no es cierto?, el escritor este tema sobre en los fundamentos. Dice, por tanto, en el capítulo 6, por tanto,
dejando ya los rudimentos, vale decir, todas las enseñanzas e instrucciones de los fundamentos de nuestros Melech, por tanto, dejando ya los rudimentos, vale decir, todos los fundamentos de la doctrina, de la enseñanza, esa es la instrucción, doctrina, enseñanza, instrucción, disciplina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿vio? Que tengo que renunciar a las obras de las tinieblas, de la obediencia a nuestro Padre, de la doctrina del sacrificio. Aquí sale de la imposición de manos, yo no cabe aquí esta la imposición de manos, sino que dice de la resurrección de entre los muertos, porque fuiste sepultado y después resucitado, y del juicio eterno, por causa del juicio eterno. Aquí aparecen, ¿vio? Los fundamentos. Pero vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos. Es sumamente interesante poder conocer, entender y comprender de qué es lo que se está refiriendo. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, sobre algo sumamente interesante. Dice, por tanto, en el capítulo 12, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, se refiere al capítulo 11, despojémonos de todo peso y del rebelde que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya. ¿Cómo tenemos que correr la carrera que tenemos por delante? Para poder correr la carrera que tenemos por delante, aquí ya le está hablando el apóstol a personas que ya han sido crecidas, a personas que habían nacido de nuevo, que estaban plantados en Mashiach Yahshua. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que correr? Para poder correr tenemos que despojarnos. Y aquí está hablando sobre la conversión. Aquí está hablando sobre lo que mencioné tanto en el libro de los Hechos. Lo que acabo, ¿no es cierto?, de ir mencionando, de una conversión. Porque el arrepentimiento es una decisión. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, que ya aquellos ya tenían el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de cuando nosotros recibimos el mensaje? El mensaje apelaba al arrepentimiento, pero el arrepentimiento aparece el apóstol hablando sobre el fundamento. Y nuestro Melech habla sobre el fundamento, ahí en Lucas capítulo 6, del versículo 46. Y empieza a distinguir y dice, yo voy a decir quién es, aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Semejante a aquel que al edificar una obra nueva, porque para edificar una obra nueva, una casa nueva, tiene que cavar y ahondar y poner esta decisión en el fundamento, en la roca, este fundamento, esta decisión en la roca. Para poder edificar una obra nueva, tiene que ser destruida la anterior. Tiene que ser eliminada. Y ahí habla cavar y ahondar. Y fue sepultado, ¿dónde? Ahí en la roca. Puso el fundamento, su decisión, y se negó y renunció a este mundo, renunció a su vida, y fue a ser sepultado juntamente con nuestro Melech, pero resucitó mediante nuestro Melech para andar en la novedad, para poder construir una obra nueva. Por eso habla ahí en Filipenses, aquel que comenzó la nueva obra, él la perfeccionará, sí, porque es una obra de él. ¿Y cómo la perfecciona? A través de las enseñanzas. Y aquí es sumamente importante conocer, entender y comprender de parte de nuestro Padre. Entonces, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿cómo la podemos correr? ¿Cómo se corre esta carrera? Y voy a ir, ¿no es cierto?, moviéndome para uno y otro, porque aquí, ¿no es cierto?, tenemos que ir a revisar lo que habla, ¿no es cierto?, el apóstol también
cuando le escribe a Timoteo. Miren, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo del 1 en adelante, y pongan atención. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, esfuérzate, obedece, sé diligente en la gracia que es en Mashiach Yahshua. Ya les dije que Mashiach Yahshua, ¿no es cierto? Se está refiriendo a todos los que son nacidos de nuevo, a todos los que fueron plantados, a todos los que pusieron el fundamento, ¿no es cierto? Ahí fueron sepultados juntamente con Yahshua. Y juntamente con Yahshua resucitaron. Ya. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Mashiach Yahshua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a hombres obedientes, a hombres perseverantes de una sola línea, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Mashiach Yahshua. Ninguno que milita se enreda en negocios de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente. ¿Qué es lo que es ser legítimo? ¿Ah? Nuevo nacimiento. Y vamos a leer ahora aquí, en hebreo, lo que está diciendo. Y escuchen lo que está diciendo, ¿ya? Vuelvo al capítulo 12. Pongan atención. Puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la obediencia, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el sacrificio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de nuestro Padre. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de desobedientes contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el enemigo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Y aquí veo, guarden disciplina de nuestro Padre, ni desmayo cuando eres reprendido por Él, porque nuestro Padre, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, nuestro Padre os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Vio? Y hay una diferencia. Ahora, ¿cuáles son estos participantes? ¿Qué significa disciplina? Nosotros fuimos al diccionario. Disciplina significa doctrina, instrucción. Y aquí habla la disciplina, es la enseñanza, doctrina. Doctrina es la enseñanza del reino de los cielos. Instrucción, capacitación. Los soldados entran en una metodología de la disciplina del ejército. Y son disciplinados. ¿Qué quiere decir? Son enseñados, son instruidos. Por eso ellos son enseñados con un instructor. Y le enseñan la metodología, ¿no es cierto?, basada del ejército, para que ellos, ¿no es cierto?, se parezcan. No que se llamen nomás, sino que también se vean. No que andan con un uniforme nomás, sino que también ellos practican la disciplina, la obediencia, la instrucción. Entonces, aquí hay algunos que no quieren ser disciplinados, vale decir, no quieren recibir la instrucción, no quieren sujetarse a la disciplina, a la instrucción. ¿Quiénes son esos que no se sujetan a la instrucción? El apóstol ahí en el libro de Corintios, en el capítulo 9 del libro de Corintios, verso 24, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero a uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que quiera correr o que lucha, dice, todo aquel que quiera correr o que luche o quiera participar, todo aquel que quiera participar o lucha, de todo se abstiene.
De todo se abstiene. ¿Qué? Renuncia. Porque aquí está colocando ejemplos sobre una carrera en el mundo y que uno solo se lleva la gloria. ¿Vio? Uno solo. Pero aquí dice, todo aquel que ahora quiera correr, de todo se abstiene. ¿De qué? Se abstiene de la vida de este mundo. Renuncia a la vida de este mundo para poder correr legítimamente la carrera. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros corremos para recibir una incorruptible. ¿Vio? ¿Y qué dice el apóstol en relación a esto? El apóstol Pedro. Pongan atención. Bendito es nuestro Padre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer, renacer, para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. El apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 3. Entonces, para poder correr legítimamente, tiene que tener una vestidura, una forma nueva, una vida nueva, con una vestidura nueva, para correr legítimamente como hijo. Puesto los ojos en Yahshua HaMashiach, que es aquel que en obediencia, ¿no es cierto?, vivió la voluntad de nuestro Padre, el consumador de la obediencia. Él estableció por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, el cómo, el cuándo, no conforme a tu criterio, no conforme a pensamientos humanos o doctrinas de hombre o mandamientos de hombre, sino conforme a la Torá. Aquel que lucha legítimamente lo va a hacer conforme a la voluntad de nuestro Padre, gobernado por el Ruach, mediante la Torá. Porque tú naces a una nueva vida, la vida del reino de los cielos. No naces para volver a vivir conforme a este mundo. Por eso lo habla ahí el apóstol en Romanos capítulo 6. ¿Cómo, hermanos? Perseveraremos para que la gracia abunde. ¿Perseveraremos de nuevo en esto? De ninguna manera, porque todos los que hemos sido sacrificados juntamente con nuestro Melech, porque fuimos sepultados con Él. Fuimos juntamente con Él. Entonces nuestro Melech se entrega a luces. Aquel que está, ¿no es cierto?, tomando su decisión, va y cava, ¿no es cierto?, y coloca su decisión, su fundamento, el arrepentimiento de obras muertas, de la obediencia a nuestro Padre, de la sepultura juntamente con nuestro Melech y de ser resucitado juntamente con Él por causa del juicio, porque de tal manera amó nuestro Padre, que Él ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna, por causa de la condenación, por causa del juicio eterno, porque éste ya había sido condenado y a Él se le había dictaminado juicio eterno. Pero nosotros teníamos que ser liberados porque éste gobernaba aquí, se le había dado, ¿no es cierto?, el gobierno de este mundo mediante Adán y Eva. Entonces nuestro Padre envió a su Hijo para darle término a la ley del pecado y de la muerte que entró por Adán y Eva. Y lo venció a través de su muerte, de su sangre preciosa. Y cuando bajó, estando en las profundidades, antes que fuese levantado, le arrebató las llaves del imperio del Seol y del abismo y lo venció. El enemigo quedó fuera. Y ahí definitivamente nosotros, por medio de nuestro Melech, somos vencedores y somos libertados de esta ley del pecado y de la muerte, si somos sepultados. Porque si el que es sepultado, el que ha muerto, es libre de esto.
Entonces, voy a terminar diciendo aquí, ¿ya? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Está bien? Nosotros recibimos una incorruptible. ¿Ok? Entonces, aquí en Romanos capítulo 6 habla bien clarito. Y por eso tenemos que ir entendiendo y conociendo por medio del Ruach, no con una mente humana. No con una mente humana. Tienes que renunciar para ser un discípulo de nuestro Padre por medio de su Hijo, ser un discípulo de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre. Se necesita entrar y conocer, entender y comprender este procedimiento. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la rebelión, en el antiguo, para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto a ese, los que hemos muerto para este mundo, ¿cómo viviremos aún en este mundo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Masías, Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Masías resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida, resucitados. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más a ese. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Ya. Entonces, el que corre legítimamente, el que ha sido justificado. El que puede correr legítimamente es aquel que fue sepultado. Es aquel que murió juntamente con nuestro Melech, y juntamente con nuestro Melech fuimos sepultados ahí en la roca, y nosotros ponemos nuestra decisión ahí en la roca para poder nacer y ser resucitado. Nuestro Padre tiene el poder mediante el mensaje, porque a nuestro Melech, en él depositó toda autoridad y todo poder. Es por eso que en Lucas capítulo 8, del verso 8, del verso 11 y el verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla, la proclama, es la palabra, la proclama. La semilla, la simiente. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de nuestro Padre. La proclamación de nuestro Melech. Tiene poder para hacerte nacer de nuevo, pero te llama a la obediencia, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna, porque este perdido estaba enjuiciado ya eternamente. Había un juicio, y si él está en ti, tú estás enjuiciado juntamente con él. Por eso el Ruach, a través del apóstol, habla y escribe ahí en Colosenses, que él, ¿no es cierto?, ha quitado el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? La ley del pecado y la muerte. Y la ley del pecado y la muerte, vino otra ley poderosa y gloriosa, la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, un nuevo pacto. Es por eso que lo que yo estoy leyendo, tanto de Mateo en adelante, es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Y en base a este nuevo pacto tenemos que ser instruidos por este nuevo pacto, para obedecer la voluntad de nuestro Padre, para oír y hacer conforme al propósito de nuestro Padre. Así que damos gracias por ello. Ahora, entonces, ¿cómo se corre? ¿Cómo yo puedo correr legítimamente? Entonces aquí dice que que no obedece es un bastardo. Pongan atención. Miren. Pero si se os deja sin disciplina, que es instrucción, la disciplina es una doctrina, la disciplina es la enseñanza, es la instrucción de nuestro Padre para con todos. Entonces, pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes de la enseñanza,
Si nosotros vemos el libro del capítulo 11 del libro de los Hebreos, todos ellos se sujetaron a la instrucción de nuestro Padre, obedecieron, guardaron sus mandamientos, perseveraron en sus mandamientos, no se apartaron ni a diestra ni a siniestra. Y ellos descansaron en esperanza de la promesa. Y la promesa se manifestó cuando nuestro Melech bajó a las profundidades y se presentó ahí en las profundidades. Y todos los que estaban en esperanza, esperando esta promesa, fueron resucitados y se produce la primera resurrección. Pero los que estaban desobedecieron quedaron ahí, porque ellos tienen que esperar a la segunda resurrección. A ellos se les cumple la segunda resurrección. A nosotros se nos considera, ¿no es cierto?, en la resurrección, en la primera, y fuimos resucitados para no participar de la segunda resurrección. Pero los que participan de la segunda son los que no se quieren sujetar a las enseñanzas. ¿Quiénes son estos? Porque disciplina es instrucción, es doctrina, sana doctrina del reino de los cielos. ¿Y dónde está basado? ¿Dónde? Y nosotros tenemos que ir a la Escritura. La Escritura nos enseña todas las cosas. Y tenemos que ir ahí al libro Proverbio y pongamos atención en el libro de Proverbio. Dice así el libro de Proverbio, capítulo 1. Dice, para entender sabiduría y doctrina, voy a volver a leer, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahora, aquí aparece el entendimiento y conocimiento. Pongan atención, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos, el principio del conocimiento de la sabiduría es el temor, es la obediencia. Es para que yo, ¿no es cierto?, conozca, ¿no es cierto?, el reino de los cielos y yo lo obedezca. Sea temeroso de nuestro Padre glorioso. El principio de la sabiduría es el temor de nuestro Padre. Los insensatos desprecian la sabiduría, que es el conocimiento, y la enseñanza, que es la doctrina. Insensatos. ¿Dónde aparecen estos? ¿Dónde aparece el insensato? ¿Dónde aparece el imprudente o las imprudentes? ¿Dónde aparecen las imprudentes y los insensatos? Vamos a la Escritura. La Escritura tiene que mostrarnos todo. Y esto está aquí en Mateo, capítulo 25. Y pongamos atención. Pongamos atención, Mateo capítulo 25. Entonces, aquí aparecen dos realidades. Aparecen, como lo dice en Hebreos, aquel que se sujeta, que obedece, que recibe este mensaje, y obedece al mensaje, nuestro Padre les da la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Y pongamos atención. Voy a leer Juan primeramente, capítulo 1, del verso 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, los que obedecieron este mensaje, los que pusieron oído a este mensaje, y obedecieron, pues dice, a los que creen y obedecen, ¿no es cierto?, el mensaje de nuestro Melech, les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, a través de la obediencia al mensaje. Entonces, ¿quiénes son los que son enseñados?
¿Y la enseñanza a qué se está refiriendo? ¿Qué doctrina? La palabra, la Torá. Porque nuestro mes le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan capítulo 8, verso 31, les dijo a todos los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, en lo que yo hablo de parte de mi Padre, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la revelación, seréis partícipe del reino de los cielos. No a través de una metodología, no a través de una perseverancia metodológica humana, porque el apóstol Pablo, él perseveraba en una doctrina metodológica humana, rabínica, farisea, extremista, homicida. Él no conocía los mandamientos de nuestro Padre. ¿Pero cómo dice usted eso? Pero si lo habla ahí en Romanos. Yo no conocía los mandamientos. ¿Qué conocía él entonces? La ley farisea, la ley metodológica de los ancianos, el Talmud, como lo denominan. Entonces, por eso dice, cuando vino el mandamiento, cuando conocí el mandamiento, morí. Sí, sí es verdad, porque el mandamiento es la luz y te indica, ¿no es cierto?, tu condición de muerte. Permiso. Tu condición de muerte. ¿Vio? Entonces es importante que nuestro Padre, por medio de su Hijo, nos conceda este grande y glorioso beneficio para nacer de nuevo y participar de la verdad del reino de los cielos a través del nuevo nacimiento. Porque para poder conocer a nuestro Padre se tenía que nacer de nuevo en el Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Como le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver y oír. Y tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. ¿Vio? Y es sumamente interesante poder conocer, entender y comprender de parte de nuestro Padre, por medio de la obra de nuestro Melech, del sacrificio en el cual todos participamos, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él para participar de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos, la verdad de nuestro Padre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de quién? Libre del príncipe de la potestad del aire, libre de la ley del pecado y de la muerte, libre de las enseñanzas de las obras muertas, porque él estaba muerto para con nuestro Padre. Y entró la muerte a gobernar a Adán y Eva. Entró esta rebelión, este pecado y esta muerte, que es una ley. Es por eso que el apóstol habla ahí en Colosenses, y yo ya lo recién, que somos libres del acta. Él nos viene a librar a través de la obra del sacrificio del acta de los decretos. Un acta, una ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte. Por eso el apóstol, él habla ahí en Filipenses y dice, todo este conocimiento que yo adquirí desde chiquitito, a través de la ley talmúdica, a través de las enseñanzas de los ancianos, a través de esta ley rabínica, una doctrina rabínica. Todo eso yo lo tengo por basura para alcanzar las excelencias del conocimiento por medio de nuestro Melech, a través de nuestro Melech, Yahshua, Mashiach Yahshua. ¿Vio? Y hace la diferencia porque yo no conocía los mandamientos, no, porque fue enseñado en una doctrina rabínica. Y venido el mandamiento, cuando se me fue revelado, yo morí. Sí, pues sí, porque a él lo descubrió y tú estás con la muerte. Estoy con la muerte adentro. Y por eso lo habla ahí en el capítulo 7 de Romanos. Veo un personaje dentro de mí que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. O sea que ya no lo hago yo, sino que este personaje me gobierna y me lleva. Entonces ahora me doy cuenta que la Torá es perfecta, es buena, es verdadera. Y el mandamiento santo, justo y bueno.
Mas yo soy carnal vendido a este. Fui entregado a este por medio de Adán y Eva. Mas doy gracia a nuestro Padre porque Él me concede el beneficio de que Él salió a mi encuentro ahí camino a Damasco y me hizo nacer de nuevo, un antes y un después. Y ahí vine a conocer a través de Bernabé, me enseñó toda la Torá. Esa instrucción como niño recién nacido, vio que el apóstol nació de nuevo. ¿Y quién le enseñó la Torá? Bernabé, a través del Ruach. Le enseñó todos los mandamientos de chiquitito, empezó a aprender todo. Entonces aquí aparece en el capítulo 25 de Mateo, aparece. Y aquí nuestro Melech está hablando. Aquí nuestro Melech por el Ruach de nuestro Padre está hablando y dice, entonces el capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que estaban siendo preparadas. Y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Proverbios capítulo 1. 5 eran temerosas y 5 eran rebeldes. No querían obedecer. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, las enseñanzas, las instrucciones. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, todas las instrucciones, juntamente con los mandamientos. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, danos de vuestra enseñanza, danos de vuestra instrucción, danos de vuestra disciplina, doctrina, porque nuestras lámparas están apagadas. No tenían luz. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que habían sido instruidas, las que se sujetaron a las enseñanzas, a la doctrina, a las instrucciones, y fueron, ¿no es cierto?, recibieron la disciplina, la instrucción, entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras doncellas, diciendo, Rabí, Rabí, ábrenos, ábrenos, esposo mío. Oh. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestro Melech volverá por segunda vez. Entonces aquí está. Y aparecen aquí, si ustedes se fijan en la parábola de los talentos, y aquí después viene el juicio de las naciones, se está refiriendo a los hijos verdaderos. Y aquí está los hijos verdaderos entraron. Pero los que son bastardos, vale decir, no se sujetaron, no reconocieron a nuestro Melech por medio de la Torá. Todos estos tenían la Torá. Aquí 5 doncellas conocían, ¿no es cierto?, a nuestro Melech. Conocieron y se sujetaron y obedecieron el mensaje. Pero estas otras 5 conocían la Torá, la metodología antigua rabínica, pero no conocían, no habían nacido de nuevo. Por eso nuestro Padre las desconoce. No os conozco. No son mis hijos. Y aparece como en el capítulo 12 del libro de Hebreo. Todas aquellas que obedecieron a la instrucción, a la disciplina, a la sana doctrina, son hijas. Pero las que no quisieron sujetarse a la doctrina, no quisieron poner oído, porque tenían la Torá todos aquellos antiguos, y no quisieron recibir el mensaje de nuestro Melech. Lo rechazaron.
No se quisieron sujetar a las enseñanzas del reino de los cielos por medio del Ruach, sino todos se quisieron sujetar a la enseñanza rabínica. Nuestro Padre glorioso y sublime, Él es excelso y nos hace partícipe a nosotros, a los gentiles y extranjeros, y se nos concede este beneficio de nacer de nuevo. Se nos concede este beneficio de poder oír el mensaje y obedecer el mensaje y poner el fundamento sobre la sepultura, sobre la roca, y resucitar para andar en la novedad de vida y ser enseñado en la Torá, en todos los mandamientos. Así nació el apóstol. Así nació el apóstol. ¿Y quién le enseñó toda la Torá? Bernabé. Y él, cuando él dice ahí en Filipenses, todo lo que me enseñó Gamaliel y todas las instrucciones de los ancianos, de todas las doctrinas rabínicas, todo lo tengo eso por basura para alcanzar las excelencias del conocimiento. Y eso lo dice ahí en Filipenses. El apóstol lo dice clarito. Dice así. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro mail. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores de la congregación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach, en el Espíritu, servimos a nuestro Padre, no en la carne. Y nos gloriamos en Mashiach, Yahshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley metodológica rabínica, fariseo, conforme al Talmud, conforme a la ley del Talmud. En cuanto a celo, perseguidor del reino de los cielos. En cuanto a la justicia, que es por la ley ¿qué? Del Talmud, irreprensible. No se confundan, no está refiriéndose a la ley del mandamiento del reino de los cielos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Quién? La enseñanza del Talmud, la enseñanza de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Estoy en Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua. Vio una nueva vida. Mi Melech, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar el conocimiento de la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. La revelación de la verdad, porque él no conocía el mandamiento. No lo conocía. ¿Y eso dónde está escrito? Allá en Romanos, él lo dice. Lo está hablando aquí en el libro de Romanos, en el libro a los dispersos en Roma. Dice, en el capítulo 7, porque él está distinguiendo a este personaje, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Vio que no conocía el mandamiento, vio que vivía una metodología. Porque sin el mandamiento el pecado está muerto. Sin conocimiento del mandamiento. Si tú no fuiste enseñado, él no fue enseñado los mandamientos, fue enseñado en una doctrina metodológica. Y yo, sin la ley, sin el mandamiento, vivía en otro tiempo. Pero venido la ley y el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, si él no vivía, él no fue enseñado en la Torá de Moisés, fue enseñado en la ley talmúdica, en la doctrina de los ancianos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, pues, porque el mandamiento decía, no adulterarás, no codiciarás. ¿Vio cómo dice aquí antes? Porque tampoco conocía
La codicia, si el mandamiento no dijera no codiciarás, y así dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No, no lo harás. ¿Por qué? Porque ellos codiciaban. Y él no había sido enseñado. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la Torah, el mandamiento a la verdad, es santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, así es. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino el pecado para mostrarse pecado. ¿Vio? Y él no había sido enseñado los mandamientos. Él no lo conocía. Por eso está hablando acá en Filipenses en relación a la ley talmúdica. Y eso lo tengo por basura. Todo lo que fui enseñado por Gamaliel, basura. Para alcanzar el conocimiento de las riquezas por medio de Mashiach Yahshua, a través de la ley del Espíritu de vida. ¿Vio? Una novedad de vida, una vida nueva. Todos nosotros, y doy gracias porque se nos concede este grande y glorioso privilegio de conocer, del conocimiento de la verdad por medio de la obra del sacrificio. Así que todos los que quieran correr legítimamente tienen que ser sepultados y nacer de nuevo. Todos los que quieran correr legítimamente necesitan las herramientas del Espíritu, una vestidura, una vida nueva, las instrucciones de la Torá para correr legítimamente por medio del nuevo pacto. Todos los escritos es el nuevo pacto para alcanzar la gloria, la vida eterna. Para que seamos cuando venga nuestro meles tomado y nuestro cuerpo glorificado. Bendiciones para todos. Que nuestro Padre les conceda a todos ustedes el beneficio de conocer, entender y comprender por medio del arrepentimiento, para conocer la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, de versos 24 y 25. Un gran saludo, un abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.